y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámonos como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Ya sé. 1 grado bajo cero la temperatura actual en Río Gallegos, 5 grados 2 la temperatura actual bajo cero, la sensación térmica, perdón. 5 grados 2 bajo cero la sensación térmica actualmente en nuestra ciudad en el comienzo de este viernes, humedad del 96% y viento que sopla desde el oeste a 13 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima pronosticada de 6 grados y atenti que hacia el fin de bajará un poco la temperatura. No hay precipitaciones pronosticadas ni vientos significativos para esta jornada, así que será propicia para hacer un fueguito. ¿Cómo no? Hoy juega la Argentina. Bastante más agradable en el Calafate, 4 grados 4 la temperatura actual, 1/10 de grado sobre cero la sensación térmica. El cielo se presenta ligeramente nublado a esta hora en la villa turística, allí a los pies del lago argentino, o a la vera del lago argentino. La humedad es del 66% y el viento sopla desde el este a 23 kilómetros por hora. Han superado ya la máxima para hoy, pronosticada de 3 grados. Les dije, 4 grados 4 la temperatura actual. No se pronostican ni precipitaciones ni vientos de intensidad significativa para este viernes en el Calafate. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. 4 grados bajo cero la temperatura actual en Perito Moreno, en el noroeste santacruceño. El cielo se presenta despejado a esta hora. La humedad es del 68% y el viento sopla a 10 kilómetros por hora nada más. Para este viernes no se pronostican precipitaciones ni vientos de intensidad considerable. La máxima para hoy es de 4 grados nada más en Perito Moreno, donde será una jornada, a pesar del sol presente, fresca. En Caleta Olivia, bastante distinto es el panorama a esta hora. 5 grados la temperatura actual en el norte de Santa Cruz. El cielo se presenta despejado a esta hora. La humedad es del 49% y el viento sopla a 10 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima de 10 grados pronosticada para Caleta Olivia, sin precipitaciones ni vientos fuertes para hoy. Una jornada soleada para Caleta. Ese monstruoso que caminando va, no se da cuenta. Nos vamos hacia el sur porque en la capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, estoy hablando de la ciudad de Ushuaia, 4 grados 2 la temperatura, 1 grado 3 bajo cero la sensación térmica. El cielo allí se presenta despejado a esta hora. La humedad es del 54% y el viento sopla del sudoeste a 34 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima pronosticada de 7 grados, sin precipitaciones pronosticadas y con viento que alcanzará, sobre todo en horas de la mañana, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Sobre nuestro mar argentino, allí al oriente de nuestras costas, se dirigen las Islas Malvinas. En Puerto Argentino la temperatura actual es de 4 grados 4, la sensación térmica de 1 grado 1 sobre 0. Cielo cubierto y una humedad del 92%. El viento sopla desde el oeste allí a 15 kilómetros por hora en este viernes que tiene una máxima de 8 grados pronosticada. Cielo mayormente nublado, aunque sin precipitaciones, y el viento soplará sobre todo en horas de la mañana con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.
sin pedir nada, solo poder pensar que si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz. Y por último me queda la base Marambio para repasar. 5 grados 8 bajo cero la temperatura actual allí. Una mañana con ventisca, cielo invisible con ventisca alta. La sensación térmica es de 19 grados 4 bajo cero. Una humedad del 83% y el viento que sopla del sudoeste a 110 kilómetros por hora. Está bastante adversa la mañana allí en la base Marambio, donde la nieve se hace presente y cierra todo el panorama. Podré resucitar sin pedir nada, solo poder pensar. Efectivamente, hoy es el día del locutor en la República Argentina y el saludo para quienes hacen de la radio un espacio más lindo, más audible, más agradable y que aportan obviamente su color con, el trabajo sobre todo que tiene que ver con su voz, ¿no? Y con, obviamente, hacer mejor el aire. Un día como hoy, en 1883, nació en Praga, República Checa, o Chequia, como se le dice actualmente, el escritor Franz Kafka, uno de los más influyentes en la literatura del siglo XX y precursor de la fusión de elementos realistas con fantásticos. La Metamorfosis es una de sus obras más emblemáticas. En 1927, un plebiscito en el pueblo de Cerro Chato, en el centro de Uruguay. Las mujeres votaron por primera vez en América Latina. Se habían organizado en comisiones vecinales y lograron que la Corte Electoral permitiera el voto femenino. Esto en 1927. En 1933 fallecía Hipólito Yrigoyen a los 80 años en la ciudad de Buenos Aires, nieto de un integrante de la Mazorca ejecutado tras la caída de Rosas, sobrino de Leandro Nicéforo Alem, fundador de la Unión Cívica Radical. Distanciado de su tío en el momento del suicidio de Alem, se hizo del control del partido e impulsó acciones contra el fraude. Lideró las revoluciones de 1893 y 1905 y logró que los conservadores cedieran. Se logró la sanción de la ley Sáenz Peña de esa manera, que convirtió a Yrigoyen en el primer presidente elegido a través del voto secreto. Asumió en 1916. Fue neutral o tomó esa posición en la Primera Guerra Mundial y no reconoció al gobierno de la Revolución Rusa. Reprimió a través del ejército en la Semana Trágica y en las huelgas obreras de Santa Cruz de 1920 y 21. Intervino además provincias que no le eran afines antes de cederle la banda y el bastón a Marcelo Torcuato de Alvear. Creó yacimientos petrolíferos fiscales. Se distanció de Alvear por su cercanía a grupos conservadores, al tiempo que justamente la rama de Alvear, o alvearismo, como lo llaman algunos, lo criticaba por su conducción caudillesca y personalista. En 1928 fue electo presidente por segunda vez, enfrentó los coletazos de la crisis mundial de 1929 y el 6 de septiembre de 1930 fue derrocado en el inicio de, el siglo de golpes de Estado en nuestro país. Fue encarcelado en la isla Martín García y tras su muerte, su funeral fue multitudinario. Un día como hoy nacía Tom Cruise en Siracusa, en Nueva York, Estados Unidos. El hombre que
es la cara de las distintas sagas de Misión Imposible, Entrevista con el Vampiro, Top Gun, Vanilla Sky también, algunas de las películas que recuerdo de Tom Cruise. Thomas Cruise Mapother IV es su nombre completo y nació un día como hoy en 1962, creador o uno de los principales impulsores de nuevas religiones como la cientología, cosas raras de gente con fama y con dinero. En 1969 fallecía Brian Jones en Hartfield, Inglaterra, a los 27 años, uno de los cofundadores de los Rolling Stones, banda con la que grabó 15 discos en nada más que algunos años y falleció, como les digo, a los 27 años. También a los 27 años, en 1971, fallecía en París el cantautor y vocalista James Douglas Morrison, conocido como Jim, líder de los Doors e ícono de la rebelión juvenil en Estados Unidos. La lápida de su tumba en el cementerio parisino de Père-Lachaise lleva una frase en griego antiguo que se traduce como fiel a su propio espíritu o de acuerdo con su propio demonio. En 1971 nacía Julian Assange en Townsville, Queensland, Australia. Periodista, escritor y programador, quien fue fundador del sitio Wikileaks, famoso por publicar información filtrada sobre casos de corrupción, movimiento de fondos en paraísos fiscales y secretos de Estado, por lo cual lo estuvieron buscando muchos años, sobre todo los estadounidenses. En 1985 se estrenaba Volver al Futuro, película dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, que tiene como protagonista a Michael Fox y a Christopher Lloyd, la cual fue preservada como un clásico del cine en el American Film Institute de estadounidense y que es uno de los clásicos. Claramente se estrenaba al mismo tiempo en 1200 cines, que para entonces era todo un récord. 1200 cines solo en Estados Unidos. En 1990, de la mano de Diego Armando Maradona, la selección argentina se metía en la final del Mundial de ese año al eliminar por penales a Italia, con el que había empatado 1-1 durante los 90 minutos. Sergio Goycochea fue el héroe de la jornada al atajar 2 penales a Roberto Donadoni y Aldo Serena y se consagraba en el podio de los mortales y de los futboleros para siempre. Y como les decía, es el Día del Locutor en conmemoración a la misma fecha, un 3 de julio de 1943, cuando se fundaba la Sociedad Argentina de Locutores.
Y como siempre vamos a empezar a repasar los principales títulos de esta nueva mañana, de este viernes 3 de julio, perdón, en vísperas de la independencia, de los 250 años de la independencia estadounidense, que ya estuvieron festejando esta semana el presidente y varios de sus cortesanos, incluso también... bueno, parte del Círculo Rojo, de los principales actores de la justicia y de los medios también estuvieron por allí. Dicen también que varios gobernadores. Yo estuve buscando fotos y viendo fotos y no vi casi gobernadores al menos en las fotos institucionales que se mostraron. Pero bueno, dicen que allí estuvieron varios, incluidos el de nuestra provincia. Pero vamos a empezar a repasar títulos porque en realidad lo más importante que sucede por estas horas es que juega la selección argentina, no que cumple años Estados Unidos, claramente. Escuchamos a Catupecu Machu en Los Sueños y venimos con los principales títulos de la mañana. Agua que baña con aguas frescas las costas que te acompañan. Soy agua que fue y hoy está seca para llover mañana. Raíz profunda, no sabes del miedo, estás siempre acompañada. Hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños. Hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños. Perdí la noción del tiempo al caer de boca en tu boca. Viaje a favor y en contra del viento feliz o con el alma rota. Hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños. Dormí, desperté cayendo, desperté entre sábanas rotas. Viaje a favor y en contra del viento feliz o con el alma rota. O con el alma rota. Hoy te vi en los sueños, 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 en los sueños, en los sueños, en los sueños, en los sueños. Esto es, buenos días Malvinas, estás en el 100.9 del dial, podés escribirme al 2966-516051, el número al que en el que nos encontramos, el número de la radio que podés ya dejar agendado y participar de las consignas que, por ejemplo, en un rato seguramente nos traigan nuestros compañeros de Arriba al Día en la continuidad de la mañana.
de Radio Nuevo Día, aquí en el 100.9 del dial. Y como te decía, vamos a empezar a repasar los principales títulos de esta nueva jornada, de este viernes, que son varios en el diario nuevodía.com.ar y que vamos a empezar a compartir. Un regalo que compré recién. Soy otro tonto que te viene a ver, que te viene a ver, te viene a ver. La calle quema y no se ve bien. Hoy todo el mundo se pregunta quién, se preguntan quién le va a querer hoy más que ayer. Escuchamos las trampas de Lili, temazo, temazo de las trampas de Lili. Lejos y no vengo bien. Tu calle está llena de unos santos que se mueren por verte, magullan por verte. Las trampas de Lili, valga la redundancia. Títulos de esta mañana en el diario Nuevo Día. Investigan si un hombre intentó arrojarse frente a un camión en Río Gallegos. Esto ocurrió en la intersección de Circunvalación y calle 38, allí muy cerca de lo que es el barrio Santa Cruz, muy cerca del polideportivo Eva Perón, por ejemplo. Según relataron los ocupantes del vehículo de carga, la persona se habría arrojado frente al camión que realizó una maniobra para evitar atropellarla. El móvil de colectivo eléctrico llegó al lugar y registró el operativo. Un hombre fue trasladado al hospital luego de un incidente ocurrido este miércoles en la intersección de la avenida Circunvalación, o la ruta de Circunvalación y la calle 38. Allí en la división de lo que sería el barrio Santa Cruz y el barrio Chimenaique, donde un camión tuvo que realizar una maniobra de emergencia para evitar embestirlo. El móvil del medio colega Bill Bell registró el operativo desplegado tras el episodio y de acuerdo con la información recabada en el lugar, el camión circulaba con 2 personas a bordo y se dirigía hacia una estación de servicio cuando, por causas que todavía se investigan, un hombre se habría arrojado delante del vehículo. Siempre, según el testimonio brindado en un primer momento por los ocupantes del camión, el conductor realizó una brusca maniobra para esquivarlo mientras que la persona permanecía tendida sobre la calzada. Luego llegó una ambulancia del hospital regional a donde fue trasladado para su atención médica y todavía respecto de esto no hay información oficial. Efectivos de la comisaría séptima trabajaron en el lugar realizando las pericias correspondientes para establecer con precisión los acontecimientos que aquí se registraron, pero bueno, es un hecho verdaderamente llamativo y que afortunadamente no terminó de la peor manera. No tienen tiempo ni tienen con qué. Capromisa pide investigar con transparencia una denuncia por contrataciones en una minera de Santa Cruz. Desde la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz expresaron la preocupación por una denuncia sobre presuntas irregularidades en contrataciones mineras y pidieron una investigación transparente e independiente. Según manifestaron, tras conocerse una denuncia presentada por un proveedor de Puerto San Julián en la que se exponen presuntas irregularidades en procesos de contratación, posibles conflictos de intereses, falta de imparcialidad y situaciones que, según la empresa denunciante, le habrían generado perjuicios económicos. La entidad solicitó que los hechos sean investigados con la máxima transparencia, independencia y rigurosidad, al considerar que la confianza constituye uno de los principales activos de la industria minera. La presentación fue realizada por un proveedor local ante la operadora Anglo Ashanti, que es la que opera en el yacimiento Cerro Vanguardia, donde se expone allí un presunto conflicto de intereses en procesos de contratación. Desde la Cámara aclararon que será la propia compañía minera la encargada de analizar los antecedentes y determinar si existieron o no conductas incompatibles con sus políticas internas. Cada situación de estas características debe investigarse con absoluta transparencia, independencia y rigurosidad. La confianza
es uno de los principales activos de la industria minera y la igualdad de oportunidades constituye la base para construir un verdadero proceso de desarrollo de proveedores locales, señalaron desde Capromisa. Llamo, dice que no está, cada vez que llego se va. En nuestra ciudad, vecinos podrán acceder al retiro gratuito de chatarra comunicándose con la MUNI en línea. El material será compactado entre el 15 de julio y el 15 de agosto en el marco de un plan de saneamiento ambiental, por lo cual los vecinos podrán solicitar el retiro gratuito de automóviles abandonados, cascos y otros elementos metálicos de gran porte. Para ello, deberán comunicarse al 2966 679481. 2966 679481 y de esta manera podrán solicitar el retiro gratuito comunicándose a esa línea de la MUNI en línea, valga la redundancia. Todo el material recolectado será procesado mediante una prensa móvil que trabajará en la ciudad durante un mes, del 15 de julio al 15 de agosto, en una tarea que será coordinada con la empresa Nueva Santa Cruz, que es la concesionaria de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. El operativo prevé compactar alrededor de 1.200 autos en desuso y entre ellas unas 600 que actualmente permanecen en el corralón de secuestros, en el corralón municipal, que tras cumplirse los procedimientos legales y la publicación de los edictos correspondientes, serán compactados, a lo cual se sumarán también 300 vehículos recuperados del vaciadero local y otros 300 rodados identificados durante relevamientos barriales o entregados voluntariamente por su trabajo. Así que será momento de sanear, de sacar la chatarra. Y bueno, tenés que tratar de convencer a ese vecino que tiene un montón de cacharros ahí tirado, un Falcon, un Fireland que nunca van a andar. Bueno, tenés que ir a convencerlo para que llame a la MUNI en línea y se lleven de una vez por todas esas montañas de óxido. Aprendí a bajarme sin que me dieras el voto de confianza. No tengo más biberón y el chupete quedó en otro lado. No ves que me caigo, agárrame la mano. Continúa la búsqueda de un marinero correntino desaparecido tras caer al mar. Juan Carlos Gutiérrez es quien trabaja en la industria pesquera, hombre de 46 años y quien cayó al mar desde el pesquero Luca Mario frente a Puerto Deseado y continúa siendo intensamente buscado por la prefectura naval. La situación sucedió a unas 145 millas náuticas, es decir, a unos 268 kilómetros de Puerto Deseado, sobre el mar, obviamente. Como parte del operativo, en la mañana de ayer, un avión de la prefectura naval despegó de la estación aérea Comodoro Rivadavia para realizar un nuevo sobrevuelo en el área de búsqueda. Se inspeccionaron durante esta misión unas 870 millas náuticas, es decir, unos 1.600 kilómetros, ampliando el radio de rastreo. En forma simultánea, los buques pesqueros Luca Mario, Ponte de Rande, Anabela M, API B y Beagle 1 continúan recorriendo los sectores establecidos por el subcentro coordinador de Puerto Deseado, realizando tareas de rastrillaje en distintos cuadrantes. Las unidades permanecen desplegadas en sus respectivos cuadrantes sin encontrar rastros de las personas hasta el momento, señalaron. Además, indicaron que se registran vientos del sector oeste de aproximadamente 15 nudos y olas de 1,8 metros de altura promedio, condiciones que permiten mantener el despliegue de las embarcaciones y del avión de búsqueda, al menos por el momento. No
amor, no todo lo que brilla es oro. No quedó ni el oro en esta habitación que nunca alquilamos. Nos equivocamos de subte y terminamos en cualquier lado. Destino taimado y siempre le hacemos caso. Tanto beso suicidándose por ahí en el rincón de una boca que no lo sepulta, pero sabe de tierra. Insisto, si no gira no es bola, o es bola atascada y no sirve para nada, mi amor. Y se ratificó la sentencia en el marco de la causa Vialidad del decomiso, tanto para Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, como también para todos los demás condenados que deberán responder por un capital o por un total monto de 685 mil millones de pesos. La Corte Suprema de la Nación dejó firme la actualización del decomiso ordenado por Vialidad en el marco de esta causa, ordenado en realidad por la justicia en el marco de la causa Vialidad, por lo que Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados deberán responder solidariamente por 685 mil millones de pesos, cifra que reemplaza el monto original de 85 mil millones. Bueno, le agrega un 6, ¿no? 685. Y con esta decisión el máximo tribunal rechaza los recursos de nulidad y pedidos para frenar las medidas de ejecución patrimonial, lo que habilita el avance sobre los bienes alcanzados en la condena. Esta resolución lleva la firma de los 3 integrantes de la Corte Suprema, Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, quienes desestimaron el planteo de la defensa de la expresidenta respecto al decomiso. Además, Lázaro Báez también es otro de los alcanzados por esta decisión, quien fue condenado a 6 años de prisión por administración fraudulenta y al rechazársele un recurso similar vinculado a la ejecución patrimonial, también queda incluido dentro de esta medida judicial, de esta determinación que además alcanza a Periotti, José López, Villafañe, Pavesi, Collareda, Santibáñez y Darwich, que fueron hallados también responsables de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Un gran abrazo para Ramón, que ya se está reportando por allí. Que tengas un gran viernes, Ramón. Este tema te lo dedico. También un gran saludo para Mariana Ollarzo, que dice por acá trabajando desde temprano. Buen fin de para todos. Y hoy nos vestimos todos de celeste y blanco, obviamente. Humana, la estupidez de todas las naciones, a mi país y a su corte de asesinos, cobardes, estupradores y ladrones. Vamos a celebrar la estupidez del pueblo, la policía y la televisión. Vamos a celebrar nuestro gobierno y nuestro estado que no es nación. Celebrar las juventudes sin escuela, las crianzas muertas. Celebremos nuestra desunión. Vamos a celebrar Eros y Tánates, Perséfone y Hades. Vamos a celebrar nuestra tristeza, conmemorando nuestras vanidades. Moira Lanesán, diputada nacional de Unión por la Patria, en este caso, presentó un proyecto para exigir al Ejecutivo un informe sobre la crisis industrial, que, bueno, es una de las situaciones. Después vamos a establecer, ¿no?, una comparativa, ¿no? Porque el gobierno celebra buenos números de la economía, pero vemos que, por ejemplo, acá en Santa Cruz, la mitad de la gente está pidiendo aumento de sueldo porque no le alcanza. Bueno, no es una situación, depende de la planilla que leas, claramente, ¿no?
En este caso, la diputada nacional por Santa Cruz presentó un proyecto de resolución para exigir al Ejecutivo un informe sobre la crisis industrial que, según señala, ya destruyó 46.000 puestos de trabajo en la República Argentina y que registra su peor año en cuanto a empleo fabril. Es un nivel más bajo desde 2022 y más de la mitad de las empresas han caído, señalando que la falta de demanda interna es el principal obstáculo. La diputada presentó este proyecto exigiendo al Ejecutivo que brinde información detallada respecto del sector industrial argentino. Iniciativa que cuenta con el acompañamiento de las diputadas Kelly Olmo, Victoria Tolosa Paz, Juan Pablo Luque, Guillermo Snopek y Emir Félix, y se basa en los datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, que registran una caída interanual del 5% hasta mayo de 2026 y un estancamiento que compromete el tejido productivo nacional. No estamos ante una crisis pasajera, sino ante un proceso de desmantelamiento sistemático de nuestra capacidad productiva. El gobierno debe dar explicaciones urgentes sobre la pérdida de más de 46.000 puestos de trabajo industriales y el cierre de 3.535 empresas desde diciembre de 2023 hasta la fecha. Si la esperanza está dispersa, es la verdad que libera. Basta de maldad y de ilusión. Amar es una puerta abierta. Va llegando la primavera, nuestro futuro ahora comienza. Sí, ven que lo que viene es perfección. Ven que lo que viene es perfección. Y el saludo a uno que está siempre del otro lado, no siempre manda mensaje, pero yo sé que está un grande de nuestra ciudad, José Jaramillo, que ayer lo escuché en diálogo con Javi Cebeso, el presidente de la asociación Illenujo No, habló con nuestro compañero de Rock and Frío respecto de la iniciativa de plantación de árboles que están desarrollando, un nuevo invernadero y el crecimiento, obviamente, de la asociación Illenujo No. En este caso, José habló con Javi en la tarde de Radio Nuevo Día en Rock and Frío y repasó la reciente plantación de árboles que realizaron junto al Consejo Agrario Provincial. Anunció también nuevas capacitaciones que se desarrollarán sobre poda y forestación y destacó el avance del proyecto del invernadero, explicando además cómo continúan creciendo las propuestas deportivas, recreativas y de integración destinadas a la comunidad toda, ¿no? Porque es a jóvenes, niños y adultos. Y estuvo charlando justamente con Javi, el querido José Jaramillo, quien, bueno, destacó el trabajo que continúa desarrollándose en ese espacio allí a la vera de la ría local, en plena costanera, ahí al lado del Ara San Juan, del monumento al Ara San Juan, donde la asociación Illenujo No hace años viene trabajando y día a día tiene las puertas abiertas para la comunidad. Esa tarde a seccionar aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Dan 2 meses que no lo vuelvo a ver y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Aunque eras muy pequeño entonces lo supiste igual. Y sangre de un desaparecido en la calle, y a gritos juicio y castigo, tinta roja escracha en la pared y los gases, corridas y enfrentamientos. Escúchala, piensa bien, se escucha y dice que no es venganza, es instinto sin razonamiento. La causa muere al sentimiento y esto empieza a causar todo lo que siento para ser adolescente siempre es como vencer.
Buenas noticias para los municipales de Río Gallegos porque se oficializó la actualización de asignaciones familiares. Lo hizo el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, que informó que los valores han sido actualizados mediante el decreto número 3612. Destacando que la movilidad automática contribuye a la conquista histórica que permite preservar el salario indirecto de los trabajadores municipales y su familia frente al contexto económico. De esta manera, la asignación por hijo pasa a 115.038 pesos con 50 centavos y la asignación por hijo con discapacidad 471.334 pesos. Señalaron que la actualización responde al mecanismo de movilidad automática establecido por las ordenanzas vigentes que garantiza la revisión permanente de estos beneficios. La actualización automática de las asignaciones es el resultado de una conquista histórica de los trabajadores municipales. Este mecanismo garantiza que nuestros derechos y los de nuestras familias queden sujetos a decisiones discrecionales a decisiones discrecionales y permite sostener los montos en un contexto económico complejo, dijo el secretario general de esa entidad, Pedro Mancilla. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Además se confirmó desde la voz de Pablo Gordillo, el interventor de ICRT, que se cerró un acuerdo para la venta de 210.000 toneladas de carbón, confirmando que el acuerdo representa un horizonte de ingresos para la empresa y destacando que el desafío inmediato será garantizar la logística desde Río Turbio, desde la boca de Mina hasta el puerto aquí en Punta Loyola, para cumplir con los embarques previstos que comenzarán en septiembre próximo, remarcando que el objetivo es avanzar hacia una empresa cada vez más sustentable y con mayor capacidad productiva. Dialogó con el EU14 Radio Provincia, explicando que el contrato es el resultado de varios meses de negociaciones que llevaron adelante junto con la Secretaría de Energía de Nación y destacando que representa un paso importante para recuperar la presencia del carbón santacruceño en mercados internacionales. Hace varios meses venimos trabajando para volver a exportar carbón, nos llevó un tiempo la negociación, pero logramos cerrar un acuerdo por alrededor de 7 barcos, lo que nos brinda un horizonte muy importante a la empresa. Explicó que el comprador es una empresa que presentó la iniciativa privada para invertir en ICRT con una propuesta de 120 millones de dólares y destacó que la oferta presentada contempló condiciones favorables tanto en el precio como en los plazos de ejecución. Tenemos tiempo para ordenar la parte operativa y logística. Hoy el gran desafío pasa por llevar el carbón hasta Punta Loyola para cumplir con los embarques comprometidos, dijo Pablo Gordillo, el interventor de ICRT. Si me quieren lastimar, pero en Laura leo tu intención. Tengo instinto y sé cuándo debo ladrar, porque yo soy de una especie diferente a vos y cuando quiero me voy sin una explicación. No necesito reglas, no necesito moral. Yo soy de una especie diferente a vos y cuando quiero me voy sin una explicación. No necesito reglas, no necesito moral. Continúa el trabajo político, si se quiere, la militancia de la ley de financiamiento que desarrolla el gobierno provincial para lograr convencer a propios y extraños de los beneficios de la toma de deuda por hasta 600 millones de dólares. En este caso, el ministro de Economía, Ezequiel Verbe, junto con la ministra de Gobierno, María Belén Elmíger, estuvieron en la cuenca carbonífera, participando de un encuentro realizado en Río Turbio
con trabajadores y representantes gremiales, donde se expusieron las bondades de este proyecto. Lo que intentamos es tener un mayor diálogo, una mayor cercanía para poder explicar e inclusive recibir propuestas y otras alternativas. Apostamos al diálogo, a informar y también a escuchar las críticas y sugerencias, dijo, respecto del compromiso que tiene de mantener un diálogo abierto para explicar los alcances del proyecto de ley de financiamiento estratégico. Berbes destacó además que Santa Cruz mantiene un nivel de endeudamiento bajo, condición que le permite proyectar este tipo de inversiones con una planificación responsable. Y señaló que el proyecto está destinado exclusivamente a financiar obras de infraestructura, por lo que los recursos no podrán utilizarse para gastos corrientes. La ley de financiamiento estratégico es para obras. Hoy la provincia financia más de 40.000 millones de pesos en infraestructura con recursos propios. Si esas obras pudieran ejecutarse con financiamiento, esos fondos podrían destinarse a fortalecer otras áreas esenciales del Estado, dijo el ministro de Economía, el contador público Berbes. Y ayer una interesante entrevista que tuvieron nuestros compañeros de Arriba al Día con el ministro de Trabajo. Estoy hablando, en realidad, no es el ministro de Trabajo como tal, porque ustedes saben, hoy no hay titular de esa cartera, pero es la máxima figura de esa cartera. Estoy hablando del secretario de Trabajo, Javier Aravena, quien dialogó con nuestros compañeros de Arriba al Día en la jornada de ayer sobre las paritarias, la presencia de Nación en el conflicto policial, destacando además los acuerdos alcanzados en las paritarias Central de Salud y la de UNEPOSC, bajo un incremento escalonado del 17,8 según lograron acordar para el segundo semestre. Advirtió el complejo escenario macroeconómico por la caída de consumo y de la coparticipación además. Hemos consolidado los acuerdos en la paritaria Central de Salud y en UNEPOSC, y estamos muy cerca de poder consolidar alguna más, dijo el secretario, que señaló que esto responde a un sinceramiento y entendimiento por parte de las organizaciones sindicales sobre las reales posibilidades de las arcas provinciales. No somos una isla, estamos en dificultades, como bien dice el gobernador Vidal, nadie dijo que iba a ser fácil, pero estamos administrando recursos escasos que tienen que ver con una serie de cuestiones macroeconómicas que están impactando al país, señaló. Además, resumió la pauta salarial respecto del incremento acordado en algunas de las paritarias del 17,8. Esta cifra es el máximo esfuerzo posible, dijo, ratificando el compromiso del gobierno de reabrir las mesas a partir de octubre para discutir el tercer trimestre supeditado a la obtención de herramientas financieras que actualmente se gestionan, señaló. Y concluyó que respecto de la paritaria docente particularmente han llegado al techo de las posibilidades. Destacando además que UDA finalmente no fue, o consultado por ello, que UDA finalmente no fue incorporado a la negociación paritaria colectiva, que este es un trámite que continúa abierto y que, como solicitaron las partes o impugnaron las partes, sobre todo a DOSAG, finalmente UDA no participa. Respecto de la inclusión de Nación en el conflicto policial, dijo que digamos, la paritaria, o que no es una paritaria formal por ley lo que está sucediendo, y que las declaraciones del secretario hablan de una politización del reclamo que ganó las calles de Río Gallegos. Además de ser funcionario, soy un hombre de la política y tengo la percepción de que algunas situaciones se prefabrican y otras se profundizan, pero en ambas hay intencionalidad, señaló Aravena, diferenciando el reclamo legítimo del partidismo y de las mezquindades sectoriales de cara a un año electoral como lo será el año que viene. Vemos cuando algunos actores levantan cabeza y están buscando posicionarse dentro de sus internas partidarias,
para buscar trascendencia y visibilidad, dijo respecto de, bueno, algunos señalamientos particulares que hay dentro de un colectivo que es bastante más grande que algunos punteros políticos, hay que decirlo, ¿no? En el caso del conflicto policial. Además, habló de la tesitura, de la postura que tomó ATE en la paritaria central de rechazar y pedir que continúe abierta la paritaria o, en tal caso, que se haga una compulsa de afiliados con un PCN y APAP. Y allí, bueno, no fue tan tajante, dijo que el rigor procedimental es el que primó en este caso. Conozco lo que se está discutiendo, pero por las disculpas del caso no puedo omitir mi opinión, dijo. Hay un procedimiento administrativo en curso y me va a tocar en algún punto tomar una definición y escribir una resolución en nombre del Ministerio de Trabajo al respecto, dijo. Así que esa respuesta quedó supeditada a una eventual resolución que firme y publique el Ministerio de Trabajo. ¿Qué más títulos tengo para contarte en esta mañana antes de ir a la primera pausa musical? Porque tenemos bastante por seguir tocando, obviamente, títulos nacionales, títulos que tienen que ver con el Mundial. Ayer me rompió el corazón como quedó eliminado Croacia, dicho sea de paso, porque con esto del VAR y del chip en la pelota, etcétera. Lo cuentearon a Croacia y lo dejaron afuera. Son las 8:30 de la mañana en la República Argentina, en Río Gallegos. La temperatura actual, te la actualizo después de las 8 de la mañana. 2 grados 1 bajo cero la temperatura, 6 grados 1 bajo cero la sensación térmica. Cielo parcialmente nublado en Río Gallegos en este viernes, que tiene una máxima de 6 grados pronosticada para hoy. Me saludas, sabes que me matas, sintiendo que no me vas a ver más. El destino nos burló, miro el campo por los dos, entra el sol por la ventana y será la velocidad con la que llega mañana. Ya pasó una eternidad, por eso no te escribí más. De una foto hice un tesoro. Y ahora estoy sin moverme, alejándome. Todos los vientos soplan hoy y tus ojos saben que todos los vientos soplan.
Estás en Buenos Días Malvinas en el 100.9 del dial, en el comienzo de una nueva jornada. Reportate por YouTube, veo que hay mucha gente que deje su comentario, que deje su like, que deje algo ahí, un emoji por lo menos, para no sentirme tan solo, no sentir que le estoy hablando al aire, básicamente. Vamos a empezar a repasar también títulos del ámbito nacional, que hay varios por ir repasando para ponernos en sintonía de qué es lo que acontece en la República Argentina en esta jornada, en este viernes. Hola. Bueno, bienvenidos, Esclava del error, la humanidad por los siglos de los siglos estará. Desigualdad, desilusión, ha florecido la maldad de su ambición, pariendo su ansiedad. Insiste en rebelarse, sufriendo al ignorar dónde se esconde la verdad. En cada falla habrás dejado un pedacito de terror. Y continuamos lamentándonos del error. Que nunca morirá es el error. Patina sobre el filo de la tentación. Si es bueno para mí, es malo para vos. ¿Será que en un mismo lugar no caben dos? Cerrados al pensar que la verdad no existe, dejamos la ilusión llena de cicatrices. En cada falla habrás dejado un pedacito de terror. Y continuamos lamentándonos del error. Un saludo grande para Dieguito, mi amigo Dieguito Gómez, que me dijo, estoy en la autopista, pero está escuchando, así que deje el celular nomás y puede seguir camino tranquilamente. Está perdonado, mi estimado, a quien le mando un abrazo enorme, y espero que esté muy bien, mi amigo, que cada mañana o siempre que puede nos escucha. Esto es El Error de carajo lo que estamos escuchando en este momento. Cada falla habrás dejado un pedacito de terror. En cada falla habrás dejado un pedacito de terror. Un pedacito de terror. Vamos a empezar a repasar títulos nacionales, y después tengo algunos audios también para ir teniendo en cuenta. Antes de eso, tengo que contarte que hoy a partir de las 6 de la tarde van a estar abiertas las puertas del Atlético Boxing Club, por si no tenés dónde mirar el partido.
A las 7 de la tarde juega la selección argentina, por si no lo sabías. Y a las 6 de la tarde se van a abrir las puertas para que en el Gigante Albiverde, en una acción conjunta entre el propio club y la Secretaría de Estado de Deportes, una vez más, puedas ver el partido en pantalla gigante allí en el gimnasio, ubicado en Provincias Unidas 106, Provincias Unidas y Fañano, donde, como ya sucedió en los 3 partidos anteriores, podrás ver el desarrollo de estos 16avos de final. Y por último, una noticia de última hora que publica Tony Villanueva en la redacción del diario Nuevo Día, tiene que ver con un nuevo sismo que se registró en Santa Cruz, y fueron 2 en 48 horas o en menos de 48 horas los temblores que se registraron. En este caso, de magnitud de 2,8 en la escala de Richter, se registró en Santa Cruz y es el segundo movimiento detectado por el INPRES. El evento ocurrió en la jornada de ayer a las 3 de la tarde y tuvo una magnitud de 2,8. El organismo nacional ubicó el epicentro a 63 kilómetros al sudoeste de El Calafate y a unos 104 kilómetros al noroeste de Río Turbio y al 155 kilómetros al sur de El Chaltén, con una profundidad estimada de 23 kilómetros. Aunque es baja la intensidad y no habría sido percibido en los hogares y en los poblados cercanos de donde se registró este sismo. Al ángel que extermina, el mundo lo ilumina, no deja las guitarras caer, él las domina y sabe. Yo no sé, esta vez, ¿quién disparará? Engaña, parece congelada, un siglo con la misma canción, no diste nada. El gobierno nacional eliminó el Ministerio del Interior y trasladó las funciones de esa cartera a la jefatura de gabinete, es decir, que Santilli condensa 2 ministerios en uno. Se oficializó en la jornada de hoy a través del decreto publicado en el Boletín Oficial, en el cual se indicó que Santilli pasará a tener a cargo las 2 vicejefaturas. El decreto 571/26, publicado en la mañana de hoy en el Boletín Oficial, detalla que por razones de gestión resulta necesario suprimir el Ministerio del Interior, reasignando sus competencias al jefe de gabinete de ministros. Para una mejor gestión, resulta conveniente que el jefe de gabinete de ministros sea asistido por un vicejefe de gabinete y un vicejefe de gabinete del interior, señaló el escrito, en el cual se añadió que, por otra parte, se procede a crear la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas dependientes de la Presidencia de la Nación. El jefe de gabinete de ministros y 8 ministros tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación. Los ministerios serán los siguientes: Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Defensa, Economía, Justicia, Seguridad Nacional, Salud, Capital Humano, Desregulación y Transformación del Estado. A su vez, las tareas necesarias para posibilitar la actividad del presidente serán atendidas por las secretarías presidenciales General, Legal y Técnica, Inteligencia de Estado, Vocería Presidencial, Comunicación y Medios y Cultura. De esta manera, Santilli ahora asume un rol todavía más protagónico dentro del gobierno de Milei, tras la jura que esta semana tuvo un fuerte respaldo político por la foto, sobre todo, ¿no? Que tuvo a muchos gobernadores de distintos palos que son los que se han mostrado más colaborativos, si se quiere, con el gobierno nacional, sobre todo la legislatura, y obviamente esto
es un buen síntoma para el gobierno, porque dice, tenemos a los gobernadores acá, por ende, las manos que representan en el Congreso estos gobernadores seguramente estén con nosotros. Pero bueno, esa será una tarea que Santilli ahora deberá ponerse al hombro. Dicen que pidió 2 semanitas para acomodar los tantos y conseguir los votos para la eliminación de las PASO, que es quizás su primer gran tarea, pero ahora ha condensado tareas que ya tenía anteriormente en el Ministerio del Interior junto con las de la jefatura de gabinete y es Super Santilli ahora. Mientras tanto, La Libertad Avanza trata de cerrar un acuerdo en la ciudad de Buenos Aires con el PRO, pero le impuso condiciones. Plantean que antes de sentarse a negociar, los primos Macri deberán resolver su interna. La Libertad Avanza le pone condiciones al PRO, es una locura. Vos mirás el gabinete nacional, que tiene a Maíquez en justicia del PRO. A Santilli ahora en jefatura de gabinete del PRO. A Patricia Bullrich, que es su principal actriz política del PRO. ¿A quién más? Seguridad, Monteoliva, viene del PRO de alguna manera. Presti no, en defensa, viene de la carrera militar, pero tiene un gabinete armado por el PRO. Sin embargo, La Libertad Avanza va y le pone condiciones. Hay algunos partidos que también se han acostumbrado a que les digan qué hacer, o sobre todo los libertarios, ¿no? Para asegurar acordar un plan electoral de cara al 2027, le dijeron, bueno, deben cumplirse estas condiciones. El PRO tiene un quilombo fuerte entre los primos, y hasta que no lo resuelvan, va a ser difícil sentarse a tratar de cerrar un acuerdo. Mauricio, se preguntan, ¿quiere que sea Jorge el candidato? En 2025 el espacio fundado por Milei logró cerrar una alianza con el partido que preside Macri, pero solo en las legislativas de octubre. Meses antes, el reciente renunciado Manuel Adorni le había ganado a Silvia Lospenato como legislador porteño, aunque no asumió para seguir dentro del gabinete presidencial. Pero hay allí una intención de acercar las partes, aunque desde La Libertad Avanza, como si no tuvieran quilombos internos, le dicen al PRO, primero resuelvan sus problemas. Como el halcón sabe que al volver no cabe. Cabe en la nave. Cabe en la nave. Se define un nuevo monotributo también, El ARCA lo define. ¿Cuándo se van a anunciar las nuevas escalas y cuántos serán las cuotas a partir de julio? La actualización semestral impactará sobre millones de trabajadores independientes y se prepara la oficialización de una nueva fórmula del monotributo. Un cambio que alcanzará millones de trabajadores independientes, profesionales y pequeños comerciantes en todo el país. Por ejemplo, quien les habla. Modificación o actualización que se aplica 2 veces al año y que se calcula en función de la inflación acumulada y actualiza tanto las cuotas mensuales como los topes de facturación de cada categoría. Los datos oficiales estarán recién a mediados de julio cuando el INDEC anuncie la inflación del mes de junio y según las estimaciones de tributaristas y consultoras privadas el incremento rondará entre un 14,3%. De esta manera, la categoría, que es la más baja, sería de 42.386 pesos, la cuota mensual que debe pagar el propio monotributista. La B, casi 49.000, la C, 56.500 para servicios y 55.200 para bienes. Y allí una escala que va incrementándose hasta la categoría K, que paga 1.381.000 pesos. Y los topes anuales, ¿cómo son? Categoría A, cerca de 12 millones de pesos anuales. Categoría B, 17,6 millones de pesos anuales. C, aproximadamente 24 millones y medio. Categoría H, unos 82 millones. Y bueno, para arriba. Ya no sé si ustedes
Yo por lo menos no entro en las categorías de más arriba, así que las obviamos si quieren. Respecto de una audiencia importante que hubo ayer en el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, Matías Morla sostuvo que era él el mejor amigo de Diego. Recuerden o tengan presente que es el principal apuntado por la familia, por las hijas, sobre todo de Diego Armando Maradona. Era el abogado y el apoderado de las marcas del jugador, aparte quien estaba a cargo, digamos, de todo el operativo que se desarrolló. Y declara por primera vez en el juicio, o declaró por primera vez en el juicio ayer. Reconoció que no se detectó alcohol ni drogas en el cuerpo de Maradona, admitió que los estudios toxicológicos no encontraron la presencia de estos componentes y volvió a respaldar el trabajo del psicólogo Carlos Díaz, quien señaló hizo un trabajo excelente. Señaló que era común que Maradona se deprimiera y que Luque era su médico de confianza. Remarcó que se trataba de una situación común el hecho de que Maradona estuviera deprimido y admitió que el neurocirujano era el médico de confianza. Fue una larga declaración la que terminó ayer pasada las 7 de la tarde, de hecho, y allí, bueno, hizo una alocución, pero también se mostraron o se expusieron audios donde habla de las hijas, muy mal, habla en términos, él con el doctor Leopoldo Luque, y tras los audios publicados que se mostraron en la audiencia, tuvo que pedir disculpas. Sintió vergüenza por sus dichos, dijo, respecto de cómo habló de las... No lo voy a decir porque son audios y son palabras bastante... impertinente para esta hora sobre todo, pero las descalifica fuertemente a las hijas de Diego Armando Maradona, a Dalma y a Gianina, mientras que, bueno, se despega de sus responsabilidades respecto del fallecimiento de Maradona, a pesar de que él era quien manejaba, digamos, la vida casi del 10 y todo el entorno que lo rodeaba. Justicia, solo miseria y hambre. ¿O será que soy yo que llevo la contra como estandarte? Perdónenme, pero así soy. Yo no sé por qué. Sé que hay otros también. Es que alguien debe de ser lo que prefiera la rebelión a vivir padeciendo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Estás en Buenos Días Malvinas, son las 8 de la mañana, 52 minutos en esta jornada de viernes, cerrando la semana, una semana accidentada para mí, porque no pude estar a pleno, ayer de hecho me tuve que retirar de aquí, pero ya estamos bien los 33, diría los muchachos que estaban allí bajo tierra. Los mineros, ¿no? Cuando fueron rescatados, para quien no entiende la referencia. Tengo audios para repasar. En términos de política, para concluir esta ronda, y esto que yo les comentaba respecto de cómo contrastar o cómo comprender la visión del gobierno que dice que la economía está volando, que está todo espectacular, que no hay ningún problema, que el programa marcha como debe, como corresponde, y el bolsillo de cada quien, ¿no? Que uno ve poca gente, no conozco, la verdad, gente que esté mejor que tiempo atrás, que tampoco estaba bien tiempo atrás, no voy a decir, vivían en una mansión y ahora duermen en una cucha, pero la realidad es que no se percibe esta mejora económica que tanto anuncia el gobierno.
al menos en la economía de a pie, del día a día. Y cito a Diego Rivas, que es el CEO de uno de las principales y seguramente de las firmas con mejor proyección y con mejor reputación, de hecho con mejor desarrollo en la bolsa y en cuanto a sus acciones, que estoy hablando de Banco Galicia. Habló de la morosidad y de cómo los usuarios han dejado de pagar sus acreencias, pero no solamente con el banco. Y lo señala, lo expande, digamos, a otros ámbitos, dando cuenta de una situación que, según lo percibe él, que es el capo de una entidad bancaria y financiera, que da cuenta de una situación verdaderamente crítica. ¿Y cuál fue el quiebre? Entonces, ¿por qué se dispara la morosidad? ¿No? Porque el gobierno tiene una visión, dice, bueno, falta educación financiera en el que tomó crédito y en los bancos que no hicieron buena evaluación de riesgo. Y yo digo, pero pará, en el medio tuviste una corrida cambiaria, estallaron las tasas de interés y la gente tuvo 8 meses de caída del salario real. Entonces, Pues yo creo que hay una mezcla de cosas. Y es verdad que Sí. probablemente los modelos crediticios de los bancos no fueran lo suficientemente robustos, pese a que están construidos sobre 20 años de tasas reales negativas y las tasas reales muy positivas que empezaron a aparecer durante la crisis, previo a la elección, claramente rompió mucho de los modelos. No hay ningún modelo preparado para que empresas de primer nivel paguen 100 puntos de tasa real positiva. Si eso pagaban las empresas, que terminaba pagando también los individuos. Entonces, yo creo que eso terminó afectando. Ahora, Eso fue cuando se disparó la crisis del año pasado. Exactamente. Pero por eso, muchos de esos créditos eran a tasa variable. Los de empresas son a tasa variable y algunos son cortos, Sí. porque básicamente las empresas, si lo recordás también creo que por su historia y pensando que podía venir alguna situación más compleja, acumulaban stocks. Siempre era, tomabas crédito para acumular stock. Creo que en la medida que esas tasas subieron, el stock te terminó siendo un costo y no necesariamente un beneficio como había sido en el pasado. Pero siendo individuos que se le colocaron a tasa fija, lo que le terminó sucediendo al individuo es que fue perdiendo poder adquisitivo, salario de bolsillo, ¿no? Al final, lo más complejo no es solamente que el salario, en algunos casos sí replicó inflación, pero en algunos casos no lo pudo replicar, sino que tuvo efectos en el bolsillo más grandes que eso. La eliminación, sobre todo en capital y GBA, de los subsidios, las tasas reales que pasan a ser positivas, te ponen en una situación de salario, creo que vos lo comentabas más temprano, donde la gente perdió entre el 20 y el 30% dependiendo el estrato. De su ingreso real. Exactamente. Es decir, lo empezaban a comer los gastos fijos del hogar y en ese aspecto decir, bueno, dejó último pagar la cuota del crédito. Exacto. Creo que, no sé si dejó último de pagar, dejaron de pagar muchas cosas, ¿eh? Mirás la morosidad en expensas y también se ve, uno habla del crédito bancario, pero creo que la situación es bastante más compleja en términos generales. Impuestos y demás. Impuestos. Allí escuchaban ustedes al CEO de Banco Galicia, Diego Rivas se llama. La gente no solo dejó de pagar el crédito, sino también las expensas e impuestos. Y dijo que la gente perdió entre un 20 y un 30% del poder adquisitivo. Un tercio casi de su poder adquisitivo lo ha perdido en este tiempo y que esto repercute obviamente en las entidades financieras, por lo cual se viene alertando ya hace algunos meses de la problemática y cómo esto afecta. Ya deja de ser una problemática del individuo y pasa a ser una problemática del sistema. Porque de hecho las entidades bancarias, lo estamos viendo en nuestra provincia, ¿no? Han armado planes para refinanciar el pago de deuda para que la gente empiece a pagar para, bueno, no caer en esa, o que esa situación no se masifique y termine afectando al sistema en su complemento. Aunque sabemos, no soy iluso de pensar que se van a romper los bancos, se va a romper el sistema financiero y va a haber un nuevo mañana. Para nada. Es claramente un síntoma negativo que viene desde nuestro bolsillo hacia o se replica
a otros y termina siendo un problema sistémico. Así que estaría bueno hablar o tener la palabra de un economista en estos días para ver en qué estamos bien, en qué estamos mal, hacia dónde va este programa y si en definitiva hay luz al final del túnel. Yo, en mi apreciación personal, creo que no la hay, ¿no? Con este programa y con estos actores, ¿no? Pero no soy economista, así que hasta ahí llega mi apreciación. Hoy juega la selección argentina también en títulos nacionales, hay que decir, en el contexto mundialista, que ayer Portugal venció a Croacia en un partido, creo que uno de los mejores partidos del mundial hasta aquí, con goles de Cristiano Ronaldo y Gonzalo Ramos. Dio vuelta el partido, lo había abierto Iván Perisic para los croatas, que jugaron un partidazo, que tuvieron el 2-0, que fue anulado por offside, y en el final del partido tuvieron el empate, lo empataron, pero hubo una triquiñuela ahí, algo raro, no me quiero poner conspiranoico, pero la pelota tiene un microchip y en el microchip se detecta un movimiento cuando la pelota va desplazándose, que aparentemente un jugador croata habría cabeceado el balón, luego la recibe un compañero de él, tocan un jugador de Portugal, la recibe un compañero del que estaba en posición adelantada y asiste a Josko Bardiol para que convierta el 2-2. Bueno, la jugada fue revisada en el VAR y con este chequeo también del microchip de la pelota terminó determinándose que se anulaba ese gol de Croacia, por lo cual Portugal terminó clasificando a los octavos de final agónicamente, con un Cristiano Ronaldo que además se fue enojado porque lo sacaron a los pocos minutos de haber convertido su gol, pero la verdad que no estaba haciendo demasiado. Croacia sí jugó un partidazo. Y a España, casi sin transpirar, dejó afuera a Austria. En la jornada de ayer le ganó 3-0, 2 goles de Mikel Oyarzábal y Pedro Porro. Fueron los que le dieron la clasificación al elenco español, que enfrentará a Portugal. Va a estar bueno ese cruce de octavos de final. Y en el cierre de la jornada, Suiza también le ganó con tranquilidad a Argelia por 2-0 con goles de Bren Embolo y de Endoye. Y de esta manera también se metió entre los 16 mejores del torneo. Hoy, a las 15 horas, Australia, Egipto. 19 horas, Argentina contra Cabo Verde. Y 22:30, Colombia contra Ghana. Por ahora, en octavos de final se cruzarán Paraguay con Francia, Canadá con Marruecos, Portugal, buen día Mari, Portugal con España, Estados Unidos con Bélgica, Brasil, Noruega, México, Inglaterra, y todavía restan definirse 2 llaves, porque tanto Argentina con Cabo Verde como Australia y Egipto definirán lo que se crucen en esa llave, y Suiza tiene que esperar al ganador de Colombia y Ghana. Pero la llave superior, la que empieza con Paraguay y Francia, está bastante compleja. Y habrá que ver, Argentina tiene que ganar hoy, en principio, para empezar a pensar en los otros partidos venideros. Así que no vamos a hacer especulaciones. La formación de la selección hoy para enfrentar a Cabo Verde. Hoy me levanté y digo Cabo Verde. No estoy tranquilo, la verdad. Dibu Martínez, Molina, Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina, que permanecerá en el 11 a pesar de que Tagliafico venía ganando terreno. De Paul, McAllister, Enzo Fernández y Thiago Almada. Messi y Lautaro Martínez serán aparentemente los 11 que salgan a la cancha, determinado por Lionel Scaloni. Son los 11 titulares de los 2 primeros partidos, así que todo parece indicar que repetirá formación. Lo escuchamos al seleccionador argentino, que habló ayer en conferencia de prensa, en principio, de su mandato. ¿Hasta cuándo será? De momento estoy acá en el Mundial y hasta diciembre estoy acá. Después ya veremos. 124. Sí. Bueno, son muchos.
Son muchos partidos, son muchos. En la selección son muchos, ¿eh? Fíjate que 100 en cuántos años llevo, 8. Bueno, fueron 124 en 20. Bueno, está bien. Sí, bueno, se juega menos partidos, pero bueno, es un hito. De momento, bueno, te respondo lo que todo el mundo sabe, y después ya veremos ahí la máxima predisposición y nos sentaremos a hablar. Ahora estamos de verdad que enfocados en lo que viene mañana, creo que eso sí es importante. De Ahí momento hablaba de su eventual renovación como seleccionador argentino, pero también habló del rival, habló de Cabo Verde y de el compromiso y de la importancia que tiene este partido de 16avos de final de cara a las pretensiones de la selección como vos argentina. decís, un equipo que no ha perdido, incluso en algunos partidos merecido. Contra Arabia yo creo que mereció ganar. Contra España y Uruguay a lo mejor, bueno, sufrió un poco más, pero se defendió bien. Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra. Y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto. No porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos. Ese era Leonel Scaloni hablando ayer en conferencia de prensa, aparte de la misma, hablando de el partido que se viene en la jornada de hoy contra Cabo Verde, nada más y nada menos por los 16avos de final. Un partido complicado porque ya empieza el mata-mata y los temores lógicos son otros. Son las 9 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina, en el comienzo de tu jornada. Un saludo para Damián Hidalgo, un buen inicio de viernes, de fin de semana. Un gran abrazo al querido Damián, que es la voz oficial de los actos del municipio y además un hombre de los medios, que anda en streaming cuando todos se van allí, y lo he visto por las redes también ahora promocionando pantallas LED, etcétera, así que te mando un gran abrazo. Estás en Buenos Días Malvinas, en el comienzo de tu viernes. Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con más títulos. Estás buscando un viejo camisón, estás buscando alguna religión, estás buscando un símbolo de paz, estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en un placar, estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas a la heladera y solo queda un limón sin exprimir. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Estás buscando un gorro de papá, estás buscando un saco de mamá, porque si nada queda, nada. Estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo de paz. Y damos vuelta a la discoteca y ya no quedan ganas de sonreír. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Será porque nos queremos.
9 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina. 2 grados 1 la temperatura actual, bajo cero. En Río Gallegos, 6 grados 1 bajo cero la sensación térmica, la humedad del 96% y el viento sopla a 12 kilómetros por hora desde el oeste en este viernes, que tiene una máxima de 6 grados pronosticada para hoy, pero no va a haber ni precipitaciones ni vientos fuertes, así que será una jornada en la que medianamente podremos disfrutar. La continuidad de la información internacional, ya que nos habíamos ido para el Mundial, hay que volver a hablar de lo acontecido en Venezuela, que continúan allí las tareas de rescate. 6.462 personas informan que fueron rescatadas en dicho país, mientras siguen las búsquedas tras los terremotos registrados en el norte de Sudamérica. Donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate. No vamos a descansar, dijo la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien informó en la jornada de ayer un total de 6.462 personas rescatadas con vida tras el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio. No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate. Donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda de rescate y no vamos a descansar, dijo a través de la televisora estatal durante una rueda de prensa internacional. Además dijo que 180 edificios colapsaron en La Guaira, en el litoral central, 5 en Caracas, en la capital venezolana, 3 en Chacao, que es la zona metropolitana de Caracas, y una en Tucacas, en el noroeste venezolano. Indicó que unos 19.000 funcionarios civiles y militares trabajan atendiendo la emergencia con la cooperación de sectores públicos y privados, contando además con la apoyatura de delegaciones internacionales que han llegado al lugar. Según indica la agencia de noticias argentinas, unas 12.400 personas resultaron heridas a causa de los terremotos, algunas de ellas de gravedad, mientras que la cifra oficial de muertos asciende en este momento a 2.595, según reportan medios internacionales. Todavía la cuestión numérica, si bien a nivel oficial, si se quiere, desde el Estado venezolano, no es tan precisa como por ejemplo en Terremoto Venezuela, que es una página que se ha elaborado para esta ocasión, donde se van reportando en tiempo real muchos de las personas que se buscan, de las personas que fallecieron. Es entendible también tras el enorme desastre que ha provocado estos dos sismos que se registraron y que han generado millares de heridos y muertos, además de obviamente todos los daños estructurales que deberán conllevar una reconstrucción titánica de las comunidades, de los hogares fundamentalmente, que han sido dañados. Vuelve a hablar Donald Trump respecto de la situación con Irán. Dijo que va a haber un acuerdo comercial y que de hecho que Irán va a comprar productos agrícolas estadounidenses, aunque desde Teherán desmintieron esto. Dijo Trump que necesitan alimentos, maíz, trigo y soja, y que van a hacer que los agricultores sean exclusivamente quienes los suministren, los agricultores estadounidenses. Pero Abdolnasser Hemati, titular del Banco Central iraní, dijo que las declaraciones de Trump no son ciertas y que no existe ninguna obligación de compra a Estados Unidos de este tipo de productos. Trump dijo que las conversaciones están avanzadas y que Teherán ha aceptado prácticamente todo sobre esta cuestión, pero desde Irán refutaron ello. Y además Trump dijo que defendió la idea de haber iniciado una guerra ya por febrero, porque esto implica la desnuclearización finalmente de Irán. Al unísono o al mismo tiempo que esto sucede, en Irán despidieron recién ahora al Ayatolá Jamenei, quien fue abatido el 28 de febrero cuando comenzaron estos ataques y quien era el líder supremo del Estado Islámico iraní,
y quien fue despedido por varias delegaciones y funcionarios de más de 100 países que asistieron a la despedida de quien fuera justamente la máxima autoridad religiosa y también política de Irán, y quien fuera abatido cuando comenzaron los ataques allá por febrero pasado. Cambio de dirección, otra oportunidad merece alguna decisión. Saludo grande al gran Chapa Cabrera, ganador de los octavos de final del Mundialito de Clubes en Olga, y que estaba buscando un aventón hasta la ciudad de Río Gallegos, pero me parece que no va a ser posible el mismo, así que veremos quizá para los octavos de final. Ojalá que vayamos a los octavos de final y ahí existe una posibilidad de que vengas para acá, amigo. Aunque no sé, yo te recomendaría que sigamos respetando los rituales. Son las 9:15, ya la mañana, empieza a amanecer en Río Gallegos. Y vamos empezando con el final de nuestro programa de este viernes. Y una buena nueva, si se quiere, del ámbito, volviendo al ámbito local, tiene que ver con la convocatoria paritaria de los empleados legislativos que tendrá lugar el martes venidero, el martes 7 de julio, cuando fueron convocados, o fecha en la que se estableció la convocatoria para los trabajadores legislativos que se nuclean en APEL y que venían tras la asunción de su nuevo secretario general, David Catriguala, exigiendo o solicitando la apertura de paritarias para la discusión por la recomposición salarial necesaria también para los trabajadores del ámbito legislativo. Yo voy a ir despidiéndome porque en un ratito nada más viene el excelentísimo equipo de Arriba al Día para comenzar una nueva mañana junto a vos, y como no les quiero robar mucho tiempo, los voy a ir dejando. Yo les voy a ir dejando todo para que ellos lleguen y puedan cumplir con su cometido de cada mañana. Pero antes vamos a escuchar un poquito de música y te cuento algunos titulitos más en el cierre de esta mañana. Poder jugar en otro juego es lo que imagino, donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido, que decir aborto sueña legal y que no sea un pecado mortal.
No me quería olvidar de que Franquito Colapinto corre en Silverstone en el Gran Premio de Gran Bretaña este fin de semana. Y en este momento marcha 20º, ¿no? Está teniendo un buen comienzo en las pruebas libres, mientras que Lewis Hamilton es el líder, el puntero, quien referencia en este momento el pelotón delante de todos. 20º está Colapinto en casi 40 minutos de práctica libre que se está desarrollando así en el mítico circuito de Silverstone, donde el argentino quiere volver a sumar puntos en la categoría reina del automovilismo nacional. La carrera va a ser el domingo a las 4 de la tarde, pero el fin de semana ya comenzó para Colapinto. Putas tan caras. Por fin el gobierno va a ser de una mujer. Y no habrá juicio por fumar sin joder. Y va a haber jueces. Saludo grande para Hernán Nahuel, un abrazo grande. Todos nuestros hijos van a poder comer. Y en nuestras almas va a dejar de llover. Guerrero a cantar con los Beatles en la plaza del barrio. Como iba a rugir el cemento con los Rolling Stones. Al fin va a decir la verdad el que escribe los diarios. Al fin van a dejar de rezarle a la televisión. El éxito será eterna la flor, el ser humano y la verdad. Voy retirándome de esta jornada. Buen día, Rodrigo Poloni, ya está por aquí. Voy poniendo punto final a esta edición de Buenos Días Malvinas, porque después me retan, si me excedo en el tiempo. Pero les voy a dejar un flash mundialista antes de retirarme. Y luego vendrá la pausa musical y comercial. Y vendrá arriba el día, a eso de las 9:20, 9:15. En un ratito nada más va a estar con ustedes el excelentísimo equipo de Las Mañanas de Radio Nuevo Día. Hoy el día del locutor, reitero, el saludo me había olvidado. Qué mal yo para Laura Andreone, nuestra compañera de las tardes de Radio Nuevo Día, que también obviamente es locutora y que además nos endulza las tardes desde la 1 de la tarde con Siempre Llegué Tarde. Mi nombre es Julián Quirós, espero que tengas un buen fin de semana. Vamos selección, vamos a Argentina hoy en este mundial tan exigente. Messi, una vez más te lo pido, una vez más. Ya te hemos pedido tanto que una más no le hace nada. Espero que se cuiden mucho, que tengan un buen fin de semana. Ya saben lo que les digo siempre, si van a salir y van a manejar, tomen agüita, y si quieren divertirse y tomarse algo, tómense un Uber, básicamente, para no desarreglar y no comprometernos, cuidarnos entre todos. Mi nombre es Julián Quirós y es un placer siempre acompañarte de este lado de el dial de YouTube o donde sea que me estés escuchando. Gracias por estar, gracias por elegir Radio Nuevo Día. Que tengas un excelente fin de semana. Cumbia, ja, la tecla M, ey, para que suene la previa. Ja, hoy juega la Argentina, quiero la mano arriba. Esta es la cumbia que se vacila. Hoy juega la Argentina, no venga a molestar. Esta es mi gente que no para de bailar. Porque hoy juega la Argentina, quiero la mano arriba. Esta es la cumbia que se vacila. Hoy juega la Argentina, no venga a molestar. Esta es mi gente que no para de alentar. Cumbia, ey, la tecla M, y le mandamos cumbia, perro. Hoy juega la Argentina, el país de
de las mejores minas. Acá suena mi cumbia en todas las esquinas. Acá se come asado y te chumea la vecina. Acá se hace patria y defendemos la Malvinas. Porque acá sobra garra y corazón, no sobra el hambre y también la pasión. El día que me muera quiero mi cajón de celeste y blanco como mi corazón. Hoy juega la Argentina, quiero la mano arriba. Esta es la cumbia que se vacila. Hoy juega la Argentina, no venga a molestar. Esta es mi gente que no para de bailar. Porque hoy juega la Argentina, quiero la mano arriba. Esta es la cumbia que se vacila. Hoy juega la Argentina, no venga a molestar. Esta es mi gente que no para de alentar. ¡Ja! Cumbia y con las manos arriba, bien arriba. La T y la M sonando en vivo. ¡Ey, ey, ey! Cumbia. Mundial 2026. Ahora cobertura exclusiva.